Y hoy, mis amados, yo quiero seguir con ustedes tocando este tema de cómo entrar en una nueva y mejor temporada. Diga conmigo, nueva y mejor. Porque hay muchas cosas nuevas que no son mejores. Pero Dios nos quiere dar una nueva y mejor temporada. Y recuerde, estamos basándonos en el libro de Ruth, que Ruth nos narra la historia de una familia. Elimelec con sus 2 hijos y su esposa salen de Belén, la casa de pan, y van a Moab. Y allí, después de 10 años, muere Elimelec, el padre, mueren sus hijos y solamente queda Noemí sola, la viuda sola, pero con 2 nueras, con las esposas de sus hijos. Y Ruth decide volver a Belén. ¿Y sabe por qué Ruth decide volver a Belén? Porque escuchó que Dios había visitado a su pueblo. Diga conmigo, Dios visita a su pueblo. ¿Y sabe qué? Dios quiere visitarnos para quedarse con nosotros. Y dice la palabra que entonces Ruth y Noemí regresaron nuevamente. Y el domingo pasado estuvimos hablando de 3 virtudes bien especiales de Ruth que la hicieron una mujer con el favor de Dios. Y una de las virtudes que vimos en Ruth fue la lealtad. Diga conmigo, lealtad. Lealtad es la virtud de actuar con honradez sin engañar ni traicionar a otros. Esa es lealtad. Pero en este mundo, mis amados, es un mundo lleno de lealtad, de infidelidad. Pero Dios quiere que seamos leales con Él y con su palabra y con su pueblo. Pero también otra virtud que tenía Ruth era la bondad. Y esta virtud es bien especial, porque es una virtud de las que tiene Dios grandemente, la bondad. Dios es bueno. Bondad es hacer el bien sin mirar a quién. Bondad es hacer el bien a personas que no te pueden regresar el favor. Bondad es hacer el bien porque está en su esencia el hacer el bien. En su esencia el hacer el bien. Por ejemplo, hay personas que son muy bondadosos con los animales, con las mascotas, y ven una mascota, ven un animal y tratan de ayudarlo. No importa si está bañado, si tiene pedigrí, si es un criollito, ¿cierto? Si está viejo, si está joven, no le importa, quiere ayudarlo porque está en su ser hacer el bien a estos animalitos. De la misma manera, la bondad de Dios tiene que estar en nosotros, esa esencia de hacer el bien, porque así es nuestro Dios. Y la última virtud que vimos en Ruth el domingo pasado fue la determinación. ¿Qué es determinar? Es una decisión firme sobre un asunto, es decir, lo determinó, lo hizo, actuó. Lo determinó, actuó, lo hizo. Y Dios quiere que seamos personas de determinación. Que lo que Dios nos hable, nos muestre, lo hagamos prontamente. Ahora, mis amados, hoy me gustaría compartir con ustedes otro factor muy importante para entrar en una mejor temporada. Para entrar en una nueva y mejor temporada, en un tiempo de Dios. Y vamos a la palabra, a Ruth, el capítulo 2, verso 1 y 2. Ruth, capítulo 2, verso 1 y 2. Y mira lo que dice la palabra. Dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Mis amados, como vimos por la palabra de Dios, en aquel tiempo, y también en este tiempo puede ser, el estrato más bajo, la condición más baja de una persona en aquella sociedad, era aquella mujer que era viuda sin hijos. Pero
Ruth era viuda sin hijos y además tenía la tapita, era extranjera, ¿cierto? Entonces, mis amados, estas eran las características que tenía Ruth. Ruth era una mujer viuda, no tenía hijos y además extranjera. Por eso Ruth sabía que no tenía derechos, ni beneficios, ni esposo, ni herencia, ni descendencia, ni nada que reclamar, porque no tenía ningún documento legal para hacerlo. Vamos a orar, mis amados, en esta mañana. Padre, te pedimos en esta hora que tu palabra sea poderosa, sea gloriosa. Señor, que quite la venda espiritual, que quite la ceguera espiritual, que quite las estructuras mentales y nos traiga revelación de cómo buscar y hallar el favor de Dios, que lo necesitamos, que lo anhelamos y que clamamos, Dios, que tu favor sea sobre tu pueblo y sobre nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados, Ruth estaba conociendo a Dios. Yo me imagino que Noemí, esta mujer viuda también, entrada en años, ya anciana, le hablaba del Dios del pueblo de Israel, le hablaba de su Dios. Ahora, mis amados, por eso muchas veces lo único que necesitamos saber en la vida es cómo tener el favor de Dios, cómo llegar a recibir el favor de Dios. ¿Qué tengo que hacer para que el favor de Dios venga a mi vida? Diga conmigo, ¿qué tengo que hacer para que el favor de Dios venga a mi vida? ¿Y qué es el favor de Dios? Esa gracia que viene, esa misericordia maravillosa, donde Dios abre su bondad y abre las despensas de los cielos para bendecirnos de una manera abundante. Mis amados, Ruth sabía que a pesar de su situación, ¿cuál era? Viuda, sin hijos, extranjera. Ella sabía que a pesar de su situación, Dios la podía favorecer. A pesar de las circunstancias en que estemos, Dios nos puede favorecer. Dios puede mirarnos con agrado. Ahora, cuando Ruth le pide permiso a Noemí para ir al campo a buscar ayuda, ella le dice, voy a ir esperando la gracia, el favor de Dios. Por eso, mis amados, cada día tenemos que esperar que la gracia y que el favor de Dios venga sobre nosotros. Si tú quieres una mejor temporada en tu vida, necesitas la gracia y el favor de Dios. Diga conmigo, necesito la gracia de Dios. Necesito el favor de Dios a nuestra vida. Ahora, mis amados, ¿quiénes pueden recibir la gracia y el favor de Dios? Aquí hay algo bien clave que tenemos que entender. ¿Quiénes pueden recibir la gracia y el favor de Dios? Mira lo que dice el Salmo 5, el verso 12. En la versión PDT dice así: pues tú, Señor, bendices al que obedece, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Es decir, el favor de Dios, la gracia de Dios es para aquellos que obedecemos. Para aquellos que obedecen, ¿qué? Los mandamientos, las leyes, los preceptos de Dios. No solamente aquellos que obedecen, sino que aquellos que están dispuestos a seguir obedeciendo. Por eso la Reina Valera dice, no dice al que obedece, sino al justo. Por eso quedamos como, ¿quién es un justo? Y nosotros conocemos personas que tienen el nombre justo, allá don justo, y don justo y justo, y no entendemos claramente lo que significa ser justo delante de Dios. Mi amado, una persona justa delante de Dios es una persona que obedece las leyes y los mandamientos de Dios. Por eso dice la palabra, dígale al justo que le irá bien. Dígale al que obedece los mandamientos de Dios que le irá bien, que comerá el bien de sus manos. Dígale al justo, dice Salmo 5:12, pues tú, Señor, bendices al que te obedece,
como con un escudo lo rodeas de tu favor. Es decir, la obediencia en sí es un escudo que nos guarda, que nos cubre todo nuestro ser. Por eso hay que obedecer, mis amados, obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Como veíamos ayer, ya se te ha dicho, ya se te ha hablado lo que Dios quiere, lo que Dios espera de ti. Solamente amar misericordia, ¿cierto? Hacer justicia y postrarte ante Él. Eso es lo que Dios quiere. En otras palabras, que obedezcamos sus leyes y sus mandamientos. Dice la palabra, este pueblo falló porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Este pueblo falló porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fallamos? Porque no conocemos las leyes y los mandamientos de Dios. Porque no conocemos cómo Dios piensa y cómo Dios quiere actuar en una nación. Por eso fallamos. Ahora, mis amados, la gracia y el favor de Dios es para los hijos que son obedientes al Padre Celestial. Ahora yo pregunto, ¿cuántos aman obedecer a Dios? Dice la palabra que la ley de Dios es su delicia. Es un deleite conocer las leyes de Dios, los mandamientos de Dios y obedecerlos. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga, son una delicia. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios que quieren obedecer. Porque para algunos otros es un complique. Pero para aquellos que amamos a Dios y amamos su palabra, el obedecer los mandamientos es una delicia. Es un disfrute que tenemos que entenderlo. Ahora, mis amados, sin embargo, hay hijos que tienen identidad de huérfanos. ¿Qué le sucede a un huérfano? Que no tiene papá. Y algunos creen que están así con Dios, que aunque son hijos, pero no pueden vivir bajo la gracia de Dios, porque tienen mentalidad de huérfano. Por eso, una de las cosas que el enemigo a lo largo de nuestra vida es hacernos dudar de nuestra identidad, que somos hijos de Dios. El diablo nos quiere hacer dudar de nuestra paternidad, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y que somos salvos, y que el que es salvo y permanece en la palabra, pues va a vivir en esa salvación. Ahora, mis amados, en otras palabras, aunque seas hijo, pero no eres favorecido, aunque vayas al cielo, pero no vas a vivir las bendiciones de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Por la mentalidad. Porque no se siente un hijo bendecido, sino se siente un hijo huérfano. Ahora, ¿quién coloca esos pensamientos? El enemigo. Es que Dios no te quiere. Es que Dios no te ama. Es que Dios no te puede perdonar lo que tú hiciste. Y con esos pensamientos, pues la persona tiene mentalidad de huérfano. Pero Dios quiere que tengamos mentalidad de hijo, para que entendamos que somos favorecidos, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Por eso, mis amados, tenemos que creer que vamos al cielo. Esa es nuestra tierra prometida. Pero también Dios quiere que vivamos en esta tierra de una manera bendecida, no de una manera miserable. Por eso, mis amados, cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Jesucristo, ¿qué pasa, mis amados? Él nos hace hijos de Dios. Por eso Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que hemos creído en Jesucristo nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, pero también necesitamos ser sellados en nuestra identidad como hijos de Dios. Entendemos que si somos hijos de Dios, vamos a permanecer en esa identidad. Tener claro que somos hijos y también herederos. Tú no solo eres hijo, mi amado, sino que también eres un heredero de Dios. No te dejes robar tu herencia. Por eso Jesús dice en su palabra, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, Dios quiere darnos de su bendición, quiere darnos de su herencia, pero tenemos que tener mentalidad de hijo y reclamar.
y pedir y anhelar conforme el propósito de Dios, conforme el plan de Dios, conforme lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un plan de Dios para tu vida y nunca tendrás paz, nunca te sentirás satisfecho hasta que no estés haciendo la voluntad de Dios que Dios te envió a hacer aquí en esta tierra. Mis amados, hay ciertos beneficios que solo estarán en tu vida gracias a que eres hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, mis amados, una de las cosas que hace el favor de Dios es que te saca del anonimato, te pone en la mesa principal y hay un nombre que dice reservado. Eso es para ti. Solamente por el hecho de ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda cuando David llamó a Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Era un lisiado, era paralítico desde niño, pero David lo trajo y no le dio un bocado de pan, sino lo que lo sentó a su mesa. Por eso, mis amados, somos hijos y también herederos. En el capítulo 2 vemos a Booz, un personaje que se convierte en el redentor en la vida de Ruth, aquel que le da la mano, aquel que le da su confianza y la ayuda. Por eso, mis amados, así como Booz es el redentor en la vida de Ruth, Jesús es nuestro redentor en nuestra vida. Diga conmigo: Jesús me redimió, Jesús pagó por mí, Jesús me liberó. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos. Así como Booz bendijo a Ruth en su peor momento, Jesús nos encontró, nos lavó con su sangre, nos limpió, nos rescató de nuestro peor momento, ¿cierto? Y nos ha dado la victoria. Por eso Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aunque muera, Él me levantará del polvo. Eso es poderoso. Porque en Jesús siempre vamos a tener vida eterna. Mis amados, muchas de las cosas que vemos de este personaje Booz que hace con Ruth, así Jesús es nuestro Redentor y hace muchas cosas para nosotros. Ahora, mis amados, ¿qué sucede cuando Dios se acerca a nosotros? ¿Qué sucede cuando recibimos el favor, la gracia, la misericordia de Dios? Ahora, recuerda, esa gracia, ese favor, esa bondad la reciben aquellos que son obedientes a la ley de Dios, a su palabra, a sus principios, ¿cierto? Aunque batallen con algunos temas, pero dice: Señor, yo creo que eso es tuyo y estoy batallando y yo sé que tú me darás la victoria. Ahora, mis amados, número uno, una de las cosas que hace el favor de Dios nos da dirección a nuestra vida. Ruth 2:3 dice así: fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Esto es impactante, porque cuántas haciendas, cuántas fincas habían en Israel, muchas, pero el Espíritu de Dios la guió a que fuera y espigara exactamente en esa hacienda. Y más que espicara, era a recoger las espigas que estaban en el suelo. Ahora, mis amados, Belén era un lugar nuevo para ella. Ella no sabía dónde empezar, dónde buscar ayuda. Sin embargo, el favor de Dios le trajo dirección. De todos los campos que habían, de todas las haciendas, Dios la llevó al campo correcto, y en el campo correcto le dio una instrucción: de aquí no te muevas. El favor de Dios nos va a dirigir al campo correcto, nos va a dirigir al trabajo correcto, nos va a dirigir a la profesión correcta, a la escuela correcta, a la universidad correcta, ¿cierto? Al cónyuge correcto. Porque eso hace que el favor de Dios nos direcciona. Para los solteros y solteras, hay miles de millones de jóvenes esperando casarse contigo, pero solamente hay uno que es el plan perfecto de Dios, y Dios te guiará a ese plan si tú esperas y le crees al Señor. Ahora, mis amados, muchas personas
pierden tiempo, pierden dinero, pierden esfuerzo, oportunidades y lo más triste, propósito, porque su vida no tiene dirección. Y a veces fallamos al tomar decisiones. Nos vamos por lo que vemos y no por la dirección que Dios nos da. Cuando nuestro hijo Dani quería estudiar aquí, lo colocamos a estudiar, estábamos buscando un colegio y nos pareció el mejor humanamente a nuestros ojos. Pero mi esposa tuvo un sueño que nos decía, ahí no es. Y fuimos a ese colegio, nos trataron mal, no nos atendieron, no nos ayudaron y no era ahí. Pero fuimos a otro colegio donde nos sentimos muy bien, fue una bendición y fue donde Daniel terminó y fue una ayuda excelente para él. ¿Sabe qué a mí me impactaba? Uno escucha de los jóvenes, no, eso la universidad es muy dura. Uy, estoy trasnochando toda la noche, estoy por aquí. Uno escucha a los jóvenes, ¿cuántos han escuchado eso? Uy, la universidad, pero ¿sabe qué? Daniel yo nunca lo vi estudiar. Y no era que era mal estudiante, no, era que las bases del colegio lo habían hecho un excelente estudiante. Y grababa, memorizaba, tenía métodos de estudio, era muy fácil para él. Y también para Marce, porque lo llevamos al colegio correcto, ¿cierto? Guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que entender que en esta vida necesitamos la dirección de Dios para todo. ¿Cierto? Tenemos el consejo de Dios para todo. Uno humanamente se va por lo que ve en sus ojos y por lo que escucha, pero muchas veces ahí no es, con esa persona no es, en ese lugar no es, en ese colegio no es, en esa universidad no es, en esa empresa no es y con esa persona no es. Ahora, ¿qué necesitamos? Pedir el favor de Dios y pedir dirección de Dios para que Dios nos guíe al propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, mis amados, los años pasan, algunos, y algunos están en el mismo lugar, o algunos parece que están avanzando. ¿No han escuchado? Algunos parece que están avanzando. Hoy están por aquí, hoy están por allá, hoy están en Estados Unidos, están en Europa, están por allí. Eso dice, uy, están avanzando, pero cuando uno ve, no hay nada. Parece que avanzan, pero su vida está en el mismo lugar. Tienen velocidad, pero ¿qué les sirve la velocidad si no tienen dirección? Diga conmigo, yo necesito velocidad, pero con dirección. Mientras tanto, quédate quieto y espera, porque a veces queremos ser muy veloces y queremos saber más que Dios y ayudar a Dios. Pero recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, mis amados, ¿de qué te sirve que tengas éxito en un lugar si estás en el lugar equivocado o en el trabajo equivocado o con la persona equivocada? Algunas veces tomamos en poco el poder de la dirección. ¿Cuántos han ido a esas ciudades de hierro, a los carros chocones? Chévere, ¿no? ¿Qué se siente? Una adrenalina impactante. Pues eso le pasa así a los que son veloces en la vida. Van por aquí, hacen por allá, se inscriben en esto, renuncian a esto, pasan por allá, van por aquí, piden trabajo por aquí, luego lo sueltan y van por aquí, son como carros chocones, golpeándose de aquí para allá. ¿Cierto? Sienten mucha adrenalina por dentro, pero no lo llevan a ningún lado. No van para ningún lado. Que Dios nos ayude a montarnos en un carro con dirección y no en carros chocones, que aparentemente estamos en carros, pero no vamos para ningún lado. Ahora, mis amados, pero Ruth, a pesar de no conocer el lugar, a pesar de no conocer la cultura, a pesar de no tener a nadie que la conociera, ni amistad, ni relaciones, ni influencias políticas, ¿cierto? Porque algunos en las votaciones de hoy creen que es así, necesitan eso para una influencia política. Déjame decirte que a los hijos de Dios, a los redimidos por la sangre preciosa de Dios, a los que son descendientes de la familia de Abraham, nuestro trabajo nos lo da Dios. No importa el gobernante que esté,
No importa la persona que esté ahí, el trabajo viene de Dios. No te dejes confundir. Por eso, mis amados, Ruth llegó al campo correcto, porque donde está el favor de Dios hay dirección de Dios. Y no solo llegó al campo correcto, sino que Boaz le dice: de este campo no te muevas. Y el problema es que algunos, como estaban tan acostumbrados en esos carros chocones, con toda esa adrenalina, golpe para aquí, golpe para allá y tapa acá, y entonces llegan al lugar correcto, pero se sienten como, uy, esto le falta emoción, le falta algo, esto no, y están en el lugar correcto y se van del lugar correcto porque no creyeron al Señor, no le pidieron a Dios que le dé paz. Por eso una de las oraciones que tú tienes que hacer: Señor, dame paz, dame tranquilidad, da reposo a mi alma, que el enemigo no tome esa ansiedad que a veces siento, ese temor y esa depresión, para salir del lugar correcto e ir a buscar sin saber qué vamos a buscar. Ahora, mis amados, Ruth se queda ahí en ese campo, obedece. Vos le dijo: de ese campo no te muevas. Y de la misma manera Dios te dice hoy: de este campo no te muevas, permanece aquí, que aquí hay pan, en la casa del pan. En cualquier campo puedes cosechar, puede haber trabajo, pero no en todos los campos está el favor de Dios. Es muy diferente trabajar donde está el favor de Dios o trabajar donde se te ocurrió y te toca. ¿Cómo se siente la persona? Desdichada, triste, angustiada, agobiada, porque no está el favor de Dios ahí. Ahora, no es lo mismo trabajar que trabajar con el favor de Dios. No es lo mismo cultivar que cultivar con el favor de Dios. No es lo mismo estar en el ministerio que estar en el ministerio donde Dios quiere que estés. Porque nosotros todos tenemos capacidades para trabajar, para cultivar, para el ministerio. Pero esto no es capacidad, es por llamamiento y por dirección de Dios. Y cuando estamos en el lugar correcto, vamos a dar fruto. Diga conmigo: dar fruto. Que se vea. ¿Y qué es fruto? Que te van a recordar por algo bueno. Que te van a recordar porque tú diste dirección a otros. Sabes que tú, en la manera como actúas, en la manera como obras, hay algunos que te siguen, hay algunos que te copian, hay algunos que me dicen: mire, me gusta esta persona, mire, porque lo que hace le sale bien y yo quiero ser igual. ¿Sabías que nosotros somos ejemplo para otros? Somos ejemplo para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros vecinos. Por eso, mis amados, debemos que asegurarnos que con nosotros esté el favor de Dios. Número 2, otra de las cosas preciosas que trae el favor de Dios es protección divina. El favor de Dios trae la protección de Dios. Mira lo que dice Ruth 2, 15 y 16. Dice: luego se levantó Ruth para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, es decir, no se la monten, déjenla tranquila, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis, ni se la monten, ni la humillen, déjenla, porque yo la protejo. Boaz le dijo a todos los que trabajaban en su campo: con Ruth no se metan. Con Ruth la extranjera, la que era desamparada, la viuda, no se metan, no la molesten, no la afanen, porque si se meten con ella, se meten conmigo. Por eso, cuando ustedes y yo tenemos el favor de Dios, tus enemigos son los enemigos de Dios, tus batallas son las batallas de Dios. Dios te tiene en la palma de su mano, y Dios le advierte a nuestros enemigos: con mis hijos no se metan. Eso tenemos que tenerlo claro, que Dios nos guarda cuando tenemos el favor de Dios. Número 3, otra de las cosas que nos da el favor de Dios es provisión.
Ruth 2:14 dice así. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Booz le ofreció a Ruth mucho más que un plato de comida. Le ofreció un lugar en su mesa. Hay diferencia entre darle a alguien un plato de comida, darle un billete. Hay diferencia de hacerlo o de sentarlo a comer en la mesa. Darle comida o un plato de comida a una persona es compasión, pero sentarlo a la mesa es provisión. Y Dios nos sentó a la mesa del banquete, me sentó a la mesa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Aleluya. Por eso, mis amados, Dios nos va a promocionar. Hay personas, mis amados, que van a venir a nuestra vida y nos van a empezar a ayudar, no por lo que seamos, no porque hayamos hecho con ellos, sino por quien es nuestro Padre Celestial. Cuando el favor de Dios está con nosotros, las puertas se abren, la bendición de Dios viene y personas que no nos conocieron nos bendicen, porque he aquí irás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del favor de Dios que te ha honrado, por causa de la unción que hay en nosotros. Esa es la bendición que tenemos sobre nuestras vidas cuando el favor de Dios está con nosotros. Y número 4, el favor de Dios nos lleva a ser de bendición a otros. El favor de Dios nos lleva a ser de bendición a otros. Ruth ya era bendecida, pero ahora se convierte en una bendición para su suegra. Ahora, mis amados, yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren recibir el favor de Dios? Por eso, el favor de Dios no depende de lo que tenemos, sino de quienes somos en el Señor. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Eso es suficiente para hacernos merecedores del favor de Dios. Y obedeciendo a su palabra, vamos a ver cómo las cosas empiezan a alinearse. El camino comienza a enderezarse y Dios nos va a llevar a una bendición gloriosa. Ahora, por eso tenemos que salir cada día esperando recibir el favor de Dios en el trabajo, en el estudio, en el ministerio. Por eso necesitamos usar el favor de Dios para bendecir a otros.